Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar haciendo a Ruby Kurosawa. Comenzamos tomando una medida de 14,4 centímetros de izquierda a derecha y trazamos una línea recta vertical sobre el punto. En esa misma línea de arriba hacia abajo tomamos 7 centímetros y trazamos una línea recta horizontal. Sobre la recta horizontal desde la línea vertical tomamos 2,7 centímetros y con estos dos puntos hacemos un círculo. Alargamos la línea horizontal. Desde este punto hacia arriba marcamos 9 milímetros y lo mismo en el otro extremo pero hacia abajo. Trazamos línea recta sobre ambos puntos y desde ambos extremos hacia abajo marcaremos 13 milímetros y trazaremos una línea recta sobre estos dos puntos. Desde la parte inferior del círculo hacia abajo marcaremos 1,1 centímetro y trazamos una recta horizontal. Desde la parte superior del círculo hacia arriba marcamos 3,3 centímetros y trazamos una recta de 6,6 centímetros a cada lado del punto. En ambos extremos trazamos una recta vertical e intersectamos con la recta horizontal. De derecha a izquierda dentro del rectángulo marcamos 3,9 centímetros y bajamos 9,2 centímetros con una recta vertical. Desde la esquina del rectángulo hacia la izquierda marcamos 3,4 centímetros y trazamos 9,2 centímetros en línea recta vertical y unimos ambas medidas de 9,2 centímetros. Borramos la línea guía de izquierda a derecha dentro del rectángulo marcamos 3,9 centímetros y trazamos una recta vertical. En esa misma recta desde la base del rectángulo hacia arriba marcamos 1,9 centímetros y trazamos una recta horizontal en el lado derecho. En el lado izquierdo desde la base hacia arriba trazamos 3,1 centímetros y hacemos una línea horizontal. En la base de izquierda a derecha marcamos 2,3 centímetros y trazamos una recta vertical hacia abajo. En esa misma recta desde la base hacia abajo marcamos 7,3 centímetros y desde ese punto hacia abajo marcamos 5,4 centímetros. Al final de los 5,4 centímetros trazamos una línea recta horizontal de 10,4 centímetros y trazamos línea vertical uniéndola con el punto de arriba. Desde ese punto hacia la izquierda marcamos 6,1 centímetros y desde ese punto bajamos 8,7 centímetros y desde allí trazamos una recta hacia la izquierda. Desde allí hacia arriba marcamos 1,4 centímetros y trazamos una línea horizontal en el lado izquierdo. Teniendo el sketch listo, comenzamos a dibujar.
Espero que les haya gustado el dibujo. Estaré haciendo más dibujos de estos, de chicas con estilos muy pomposos, muy femeninos y con muchos detalles. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Adiósito.